Buenas noches, mis hermanos y amigos. Nos familiarizamos con la parábola del sembrador. Y todo el que ha escuchado la palabra, todos, tenemos aquí en la explicación de que nos da el Señor acerca de la parábola del sembrador. Todos estamos o tenemos un terreno de lo que el Señor nos dice aquí. ¿Cómo escucha usted la palabra, mi hermano? ¿Cómo la escucha cuando usted una meditación, un estudio bíblico, una predicación? ¿Cómo escucha la palabra de Dios? Es importantísimo el saber cómo escuchamos. Vean, en Mateo capítulo 13, desde el verso 18, el Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él explica acerca de la parábola del sembrador. Leamos aquí, Mateo 13, desde el verso 18. Dice así: Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay personas que acuden con una invitación a la iglesia, van invitados a la iglesia y estando invitados a la iglesia, ellos reciben la palabra, se escuchan la palabra, la escuchan, pero cuando la escuchan, dicen, bueno, sí es cierto alguna cosa, ¿no? Alguna cosa, sí es cierto, es verdad lo que dice. Pero termina el culto, sale de la iglesia, pero ese terreno no es bueno. Ese corazón no es bueno para guardar la palabra. Y dice, viene el malo y la arrebata. Hermanos, cuando usted está escuchando la palabra, Satanás está ahí al lado suyo también. Usted está escuchando la palabra por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted y el Espíritu Santo en usted lo está edificando. Pero el malo, Satanás, está allí y está molestando para que usted la palabra no la escuche, o mejor dicho, no la crea y no quede sembrada en su corazón. Fíjense, está hablando de un hombre o una mujer que van y escuchan la palabra, pero después no la entienden y como no la entienden, no investigan y no les interesa. Y el malo tiene su victoria allí. Y verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oye la palabra y dice, sí, cierto es. Y hasta alza la mano cuando dicen el que quiere aceptar a Cristo. La recibe con gozo. Alza la mano. Supuestamente ha aceptado a Cristo. Y, verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. Al momento la recibe con gozo la palabra. La recibe con gozo, ¿no? Hasta se bautiza. Pero después ronda con sus viejos amigos, lo invitan a tomar, lo invitan a emborracharse, lo invitan a fiestas y él, de corta duración, bautizado y todo, vuelve a lo mismo. Dice aquí, de corta duración. O si no, en su familia le dicen, te ha hecho hermanito. O sus amigos, te ha hecho hermanito. Y se burlan de él o de ella. Entonces, no siguen. A pesar de que se han bautizado, no siguen. ¿No? Leo nuevamente. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿No? A veces las personas me preguntan, ¿por qué tal persona se apartó del Señor? No, nunca se aparta aquel que nunca ha estado allí. Nunca ha sido cristiano en verdad. Nunca. ¿No? Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. Llegan a la iglesia, escuchan la palabra, aparentemente se convierten a Cristo, pero su fin es solo ganar dinero. No importa cómo, pero ganan dinero. Ganan mucho dinero. Y mucho de ese dinero inclusive lo dan a la iglesia. Y se sienten cristianos. Se sienten. Pero la palabra de Dios no vive en ellos. Porque ellos, ¿no?, como van a la iglesia, se identifican como cristianos, tienen dinero, dan dinero a la iglesia. Ellos piensan que son cristianos. Pero siguen practicando las cosas del mundo. Siguen viviendo en el mundo. Siguen viviendo en el mundo. Nunca salieron de él. Pero esto pasa muchas veces. Como da dinero a la iglesia, es respetado en la iglesia y nadie se atreve a decirle algo. Nadie. Porque es el que da dinero a la iglesia. Entonces, como decía un viejo amigo, ¿no?, el esparadrapo de oro. Pero no es cristiano. No es cristiano, dice. Porque la palabra del Señor no llega a su corazón. Ni leen la palabra, ni se interesan por la palabra. Se identifican como cristianos nada más. Pero la palabra no manda en su vida. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye la palabra, el que escucha la palabra para ponerla por obra. El que escucha lo que Dios le está diciendo, lee lo que Dios le está diciendo, pero es para hacer la palabra. No solamente cumplir con religión, sentarse en la iglesia, no. Y hermanos en la fe, hay muchos ricos así. Sí, muchos ricos así. Personas que se convierten a Cristo de corazón y tienen buenos empleos o tienen buenas empresas. Y el Señor los bendice y ellos ayudan en la iglesia, pero son salvos porque acuden a la iglesia y escuchan la palabra para ponerla por obra. No solamente por cumplir, no, son convertidos para ponerla por obra. Por eso dice, dan fruto, producen fruto. Se interesan por sus trabajadores que escuchen a Cristo, que sigan a Cristo. Se interesan por las almas perdidas. Se interesan de que la iglesia suba por el testimonio de la iglesia. Bendicen y ayudan a la iglesia. Y Dios los bendice más y más. De esos testimonios hay muchos. Hay muchos. Pero es lo importante, hermano. Y le pregunto, ¿cómo usted recibe la palabra? ¿La recibe simplemente por recibirla? ¿O la recibe para ponerla por obra? Miren, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, leo aquí, del capítulo 6, el verso 16, ¿verdad? Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Del verso 15 tomemos la idea completa. Primera Timoteo 6, 15 y 16. ¿No? Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. ¿No? Cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra para ponerla por obra, hay bendición, mis hermanos. Hay bendición. Esa persona, y escúcheme, no estoy hablando de personas adineradas, no. El que tiene su trabajo es bendecido. El que escucha la palabra en el Señor es bendecido. Es bendecido. Pero hay muchos que están y se creen muy religiosos, pero escuchan la palabra y les rebota.
Mira, ustedes saben por qué Esteban, el diácono Esteban, fue apedreado hasta morir. En un versículo lo escuchamos todo, lo que más ofendió a estos hombres. 7 del libro de los Hechos. 7 del libro de los Hechos, el verso 51. Por esto Esteban fue muerto. Esto fue lo que más les ofendió. Los ofendió. Eran personas que se sabían la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, muchos podían recitar capítulos enteros, libros enteros del Nuevo Testamento. De memoria, se lo sabían. Eran recontra religiosos. Pero eso eran solamente religiosos. Y Esteban les dice aquí, capítulo 7 de Hechos, verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Tremendo, hermanos. Es tremendo. Incircuncisos de corazón y de oídos. Escuchan la palabra, pero les rebota. No son hacedores de la palabra. No son hacedores. Y eso produce, ¿qué produce? Una vida cristiana sin motivación. Una vida cristiana como agua y no como vino. Una vida cristiana, la cual es monótona. Monótona. Piensan que el cristianismo es vivir monótonamente. Una vida cristiana sin dar testimonio de Cristo. Siendo testigos, no dan testimonio de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque la palabra que se escucha rebota. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. En Romanos capítulo 10. Carta a los Romanos capítulo 10. Leo aquí el verso 17. Romanos 10, 17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, hago énfasis en este versículo porque hay cristianos que se pasan escuchando supuestas alabanzas todo el día. Escuchan alabanzas en el carro, escuchan alabanzas en la casa, alabanzas y escuchan. Y está bien si quieren escuchar alabanzas, pero eso no sustituye el alimento principal que es la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios para obedecerla, para hacerla, no simplemente para cumplir, sino para hacerla. Usted puede llenarse todo el día de alabanza, todas las semanas de alabanza, escuchando música y música. Pero Dios es claro en su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4. Leo aquí, mis hermanos, los versos 1 y 2. Hebreos 4, 1 y 2. Así dice el Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ay, hermanos, por eso es importante el saber cómo escucho la palabra de Dios. La escucho para obedecerla, la escucho para alimentarme, o a veces, como decimos, escuchamos la palabra como el que oye llover. Sí, está lloviendo y suena el techo. Está lloviendo, pero un sonido que no se queda en nuestra mente. Llueve, llueve, llueve. O la escuchamos para obedecer. Sí, hermanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿No? Pero si la palabra de Dios no va acompañada con fe, ¿qué significa? Que simplemente no está alimentándonos, no nos está fortaleciendo.
Por eso, mis hermanos, a veces vemos a personas que se convierten y a los meses de estar convertidos han crecido más que aquellos que tienen años en Cristo. Años en Cristo, tienen 20, 30, 40 años. Y aquellos que llegan a la iglesia y se nutren de la palabra, escuchan la palabra, estudian la palabra, a veces son más maduros que los que tienen muchos años. ¿Por qué? Porque los que tienen muchos años, ya la palabra dice, ya me la sé, ya para qué la voy a leer. Yo no tengo que leer tanta, no. Y acuden a la iglesia, simplemente escuchan como es el que oye llover. Pero la palabra de Dios no es el centro de sus vidas, no las escuchan para obedecerla, sino dice, ya me la sé. Cuidado, hermanos, cuidado. Si queremos que la fe en nuestros corazones siga creciendo, no importa si usted tiene 20, 30, 50 años, no importa si usted es de cristiano, tiene 50 años de cristiano, sigue escuchando la palabra para fortalecerse en fe, sigue escuchándola para obedecerla, siga escuchándola, siga guardándola, siga haciéndola, cumpliendo con lo que Dios dice. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz, hermano, en todo mi ser. La palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra del Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo repito, mis hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene un cantante supuestamente cristiano, hacen concierto y el coliseo se llena. Y hasta lloran. Pero no les gusta leer la palabra. No les gusta escuchar la palabra. No les gusta. Les gusta escuchar alabanzas. No. La que nos alimenta, la que nos fortalece, la que nos lleva adelante es esta. La palabra de Dios. Así que examínese cómo escucha la palabra para obedecerla o simplemente la escucha de manera religiosa. Así como estos hombres que reprendidos por Esteban, por eso lo mataron, les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Porque si usted está escuchando la predicación de la palabra o leyendo la palabra, pero la lee sin el ánimo de obedecerla, de cumplirla, usted es un incircunciso de corazón y de oído. Y lo que es peor, está resistiendo al Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, mi hermana, abra su corazón y diga, Señor, yo quiero escucharte para obedecerte. Yo quiero escucharte para alimentarme, ser más fuerte. Yo quiero escucharte para que lo que yo escuche también ayudar a otros. Sí, para bendecir a mi familia, para en mi trabajo dar testimonio. Quiero escucharte para que otros conozcan también tu palabra a través de mí, Señor amado. Quiero escucharte para glorificar, para bendecirte. Sí, Señor. No resista al Espíritu Santo, mi hermano. Mi hermana, no lo resista. Cuando escuche la palabra, disponga su corazón a escucharla para ponerla por obra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.